a nuestra ponente del día de hoy, a la doctora Sogan Gessen-Sadet, y a todos los participantes presentes en este diplomado internacional de especialización en violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Me presento, mi nombre es Milward Palacios y seré el moderador el día de hoy. Es menester señalar que el presente diplomado internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial, Contable y Jurídico y por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Hoy tengo el honor de presentar a la doctora Sogan Gessen-Sadet, que nos visita en la virtualidad desde Ecuador, a quien le damos una cordial bienvenida desde Tacna, Perú. La doctora, en síntesis, ha cursado un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Tiene un máster en Summa Cum Laude en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Es máster en Argumentación Jurídica por la Universidad degli Studi di Palermo. Es tutora de nivelación especializada en modalidad en línea por la Universidad de La Rioja, Logroño. Es investigadora asociada a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Asimismo, tiene un diplomado en Género y Movimientos Feministas por la Universidad de Buenos Aires. Es abogada por la Universidad Internacional SEC y docente de pregrado y posgrado. El tema que se desarrollará el día de hoy es violencia intrafamiliar contra las mujeres. Estimada doctora, bienvenida y pasamos a cederle el uso de la palabra para que dé inicio a su ponencia. Gracias. Muy buenas noches con todos y todas. Quisiera confirmar si me escuchan. Sí, doctora, se escucha correctamente. Perfecto, bueno. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a participar en este evento académico. Considero que el tema, los temas que se están llevando a cabo en este diplomado son de suma importancia y sobre todo es necesario ponerlos en la palestra académica, toda vez que muchas veces consideramos que la violencia machista, la violencia de género en contra de las mujeres, la violencia intrafamiliar son cuestiones que ya no nos atañen hoy por hoy, sino que han sido cuestiones que ya han sido superadas durante este siglo, pero en realidad vamos a ver que no es así. Y en ese marco, en ese orden de ideas, decirles que para poder hablar de la violencia intrafamiliar como una forma de violencia de las cuales las principales víctimas son las mujeres, es importante hacer un análisis conceptual sobre lo que es la violencia de género y así ir entendiendo los distintos tipos de violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos a la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia en contra de las mujeres, todo eso lo consideramos como un sinónimo, lo metemos en una misma bolsa y hablamos como si fueran las mismas cosas cuando en realidad no es así. Y en ese sentido, si bien este diplomado es un diplomado pues derecho, ¿sí? Hablamos de violencia intrafamiliar y tal, pues estamos navegando en los mares de las ciencias jurídicas. No es menos cierto también que para poder estudiar estos tipos de violencia tenemos que recurrir a la interdisciplinaridad, es decir, tenemos que recurrir a la psicología, a la antropología, a la sociología, incluso al psicoanálisis, para poder entender este entramado social, este tejido que se va dando en el marco de las construcciones sociales, a lo menos desde la idea y desde que se erige el Estado de corte moderno. Y como ustedes ya sabrán, ¿no? Desde el siglo de las luces, es decir, desde el siglo XVIII. Y en ese marco, pues, decir que de lo desarrollado brevemente a manera de introducción hasta aquí, es válido indicar que se ha considerado que la violencia de género es un problema estructural, ¿sí? Es sistemático, basado en el modo en el que están definidas las relaciones de género en el sistema patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir que a partir
¿sí?, de una asimetría de poder, se ha construido una sociedad que conlleva la idea de una superioridad masculina, entendida como una forma construida desde la masculinidad hegemónica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de masculinidad hegemónica? Nos referimos a que socialmente se ha construido una idea de masculinidad única, un deber ser de los hombres, ¿sí?, en el cual se exige de ellos también, ¿sí?, una idea perfecta, una idea, valga la redundancia, idealizada del ser hombre. Y ya vamos a ver cómo eso también afecta a la vida de los hombres también. Y por eso es que cuando hablamos de género y hablamos de cuestiones relacionadas a este tipo de violencia, no podemos hablar únicamente de mujeres, sino también hay que señalar que la afectación es para con las personas. Perdón, se me seca la garganta. Bueno, en ese sentido, ¿sí?, en ese sentido decir que este tipo de masculinidad hegemónica al que hacemos referencia, ¿sí?, se legitima además de distintos mandatos sociales, ¿sí?, los cuales de una u otra forma implican diferentes costos para los propios varones, ¿sí?, y asimismo para las personas en general. Entonces, también en este marco es válido indicar que la violencia de género es ideológica. Es ideológica. Cuando hablamos de violencia de género tenemos que tener en cuenta que este tipo de violencia es una violencia ideológica porque conlleva la construcción de estereotipos y roles de género, ¿sí?, los cuales son reproducidos mediante la socialización diferenciada del deber ser y del rol que cumplimos las personas en la sociedad, ¿sí? Asimismo, es válido considerar que la violencia de género es un mecanismo de control, ¿sí?, con una direccionalidad. Y en este sentido afecta, sobre todo, a las niñas, a las mujeres, a las lesbianas, a los travestis, a las mujeres trans, bisexuales e identidades no binarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando únicamente de violencia en contra de las mujeres, sino estamos hablando de una violencia basada en género, es decir, de una discriminación, de una afectación a una persona por su género, no por su sexo, por su género, entendiendo que el género es una construcción social de lo femenino y de lo masculino. No nacemos con un género, nacemos biológicamente con un sexo, ¿sí? Porque tenemos ciertas hormonas, cromosomas, desarrollo mamario, etcétera, que biológicamente nos cataloga como hombres y mujeres, de acuerdo. Pero eso no es del género. El género es la asignación social, ¿sí?, con base en la biología que se le da a lo femenino y a lo masculino en la sociedad. Entonces, estos puntos, estos conceptos que parecen nimios y sin importancia, son sumamente válidos de tener en cuenta. ¿Para qué? Para luego entender realmente los distintos tipos de violencia y así luego entender la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y finalmente el femicidio, ¿no?, que es lo que también se trabaja en este diplomado. Entonces, es por ello que la noche de hoy he traído esto a colación. Entonces, en ese marco, en ese orden de ideas, la visibilización de este tipo de violencia basada en género, ¿sí?, ha sido posibilitada, ¿sí?, por la militancia, por así decirlo, de los movimientos feministas y de las mujeres. Sí, pero repito, no es cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de violencia únicamente en contra de las mujeres, ¿no? Y en este marco podemos decir también que se ha retroalimentado, ¿sí? Se ha retroalimentado esto con la construcción de marcos interpretativos que permitieron problematizar en términos políticos, ¿sí?, lo que hasta entonces era un problema de orden estrictamente privado. Entonces esto se llevó a la esfera pública y desde ese momento es que empezamos a hablar ya de una violencia específica basada en género. Esto principalmente se dio en los años 80. Entonces, en este sentido, ahora sí ya aterrizando un poco la cuestión en el marco del derecho, podemos decir que existe un concepto específico
en cuanto a la violencia en contra de las mujeres. Y este concepto nace en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 1993, donde se contempla que este tipo de violencia es todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino. Ojo, que dice su sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Eso dice el artículo 1 de la declaración. Y existen en general en los instrumentos internacionales, también en materia de derechos humanos, definiciones que van por esa línea. Repito, ¿por qué traigo esto a colación? Porque si ustedes se fijan, en ningún momento, ¿sí?, esa declaración habla de violencia de género o define la violencia de género, sino específicamente la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque la violencia en contra de las mujeres es una forma de violencia de género. Entendamos a la violencia de género como un paraguas y que dentro de ese paraguas está la violencia en contra de las mujeres, la violencia en contra de las personas LGBTIQ+, por poner ejemplos, ¿sí? O incluso hay un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el único caso en el cual la Corte señaló que hubo violencia de género en contra de un hombre, ¿sí? Porque no le permitieron el cuidado de su hija, ¿sí? Porque en su país, en Argentina, señalaban que los labores de cuidado estaban destinados específicamente para la madre, ¿no? Entonces, bueno, este señor reclamó eso y ustedes pueden acceder a la sentencia. Es interesante, pero es la única sentencia en la cual se ha señalado que ha existido violencia de género en contra de hombres. Pero con esto quiero decir que no es una cuestión estrictamente de mujeres, pero lo que también no es menos cierto es que las principales víctimas de este tipo de violencia sí son las mujeres. Sí, son las mujeres estadísticamente hablando. Entonces, de esta manera, sí, entendemos que la violencia de género incluye diferentes conductas dañinas ejercidas sobre las mujeres e identidades feminizadas, por un lado, y por otro, en las personas en general por su condición de género específicamente, algunas de las cuales, sí, es válido analizar haciendo una diferenciación y una distinción en cuanto a los tipos y modalidades de violencia que existen, atendiendo particularmente al género, ¿sí?, y a la relación que existe entre estas categorías específicas, tipos por un lado y modalidades por otro lado. Entonces, eso en cuanto a la generalidad. También cabe aclarar, sí, que si bien es cierto, cuando en este curso, en esta clase, en esta exposición, nos referimos específicamente a la violencia de género, haciendo énfasis a la discrecionalidad de que la violencia de género también la sufren las mujeres, pero no como sinónimo, es válido también decir que en la Convención Interamericana de Belém do Pará, de 1994, también se hace esta diferenciación en cuanto a la violencia en contra de las mujeres como una forma de violencia de género. En ese sentido, y habiéndoles dicho que es válido tener en cuenta los distintos tipos y modalidades de violencia, hay que señalar que como tipos de violencia tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia simbólica, violencia mediática, violencia institucional, violencia en espacios públicos, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, todas esas formas de violencia a las cuales pueden sufrir las mujeres. Esos son tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres, ¿no? Entonces, de esta manera encontramos que en las distintas modalidades de violencia pueden impactar diferentes tipos de violencia. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de una mujer que sufre violencia doméstica, entendido como un tipo de violencia o violencia intrafamiliar, ¿sí? Es un tipo de violencia que es muy común que sufran las mujeres, pero no solamente las mujeres son quienes van a sufrir violencia intrafamiliar.
Porque si un niño o una niña es abusado dentro del núcleo familiar, también es una forma de violencia intrafamiliar, también es una forma de violencia doméstica. Si un adulto mayor, un abuelito, está sufriendo violencia intrafamiliar, también está siendo víctima de violencia, perdón, también está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, no es que solamente las mujeres somos víctimas de violencia intrafamiliar, no. Eso es un problema, eso es una cuestión que se ha ido generalizando y se asocia como sinónimos. No, eso no es así. Todas las personas que somos miembros de un núcleo familiar podemos ser víctimas de ese tipo de violencia. Sin embargo, las principales víctimas de este tipo de violencia son las mujeres. Y en ese sentido, ese tipo de violencia es entendida como una modalidad de violencia dentro del paraguas, que es la violencia de género. ¿Sí? Bueno, y habiendo dicho esto, como para conceptualizar las cosas, ahora sí considero válido señalar los tipos de violencia uno por uno y hacer hincapié en cada uno de ellos para darnos cuenta que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, dentro de esa modalidad de violencia existen distintos tipos de violencia que se pueden sufrir. Entonces, entendamos a la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica como una modalidad, ¿listo? Y dentro de esa modalidad existen tipos de violencia. ¿Qué tipos de violencia? Por ejemplo, la violencia psicológica que ya habíamos hecho alusión hace un momento. Y específicamente cuando hablamos de violencia psicológica, nos estamos refiriendo al tipo de violencia que causa daño emocional y disminución, por así decirlo, de la autoestima o perjudica, perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar, ¿sí? O controlar las acciones, ¿sí? En este caso de las mujeres o de cualquier miembro del núcleo familiar, en cuanto a sus comportamientos, creencias, decisiones, mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, inclusive. Y además, también cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos de que se culpabiliza, ¿sí?, a la víctima. ¿Sí? Se le hace sentir culpable de lo que está pasando, se le abandona, se hace una vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insultos, limitación del derecho de circulación, por decir algo, cualquier otro medio en sí que cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación. ¿Sí? La violencia psicológica es el tipo de violencia de género más ejercido hacia las mujeres e identidades feminizadas. Ojo con eso, no es el puñete o que vemos ahí los golpes físicos, no. La violencia que más ejerce en contra de las mujeres dentro del núcleo familiar y dentro de la generalidad es la violencia psicológica, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque es el tipo, como decimos, el tipo de violencia de género ejercido hacia las mujeres e identidades feminizadas que más visibilidad tiene, porque particularmente, ¿no?, si analizamos esto a la luz de los datos estadísticos que se contemplan por la Organización Mundial de la Salud, tenemos que los índices de violencia en contra de las mujeres son altísimos, ¿sí? Y existe un 94%, ¿sí? 94% de incidencia de este tipo de violencia en contra de las mujeres por lo menos una vez en su vida. Por lo menos una vez en su vida. ¿Los hombres también sufren violencia psicológica? Sí, claro, pero no en la medida en la que sufren las mujeres. Y repito, no lo digo yo, lo ha señalado la OMS. ¿Listo? Bueno, continuando con la exposición, si nos detenemos a pensar esto, ¿sí?, en algunas de las expresiones, en algunas de las palabras que señalé anteriormente que componen en sí la violencia psicológica, podemos darnos cuenta que este tipo de violencia se caracteriza por el ejercicio en sí de daño emocional, ¿sí?, mediante diferentes acciones
que frecuentemente suelen naturalizarse, suelen banalizarse y suelen minimizarse al interior de muchas relaciones sexoafectivas, ¿sí? En estas relaciones, dichas acciones se habilitan e instalan a partir de factores de diverso origen. Algunos de estos factores, sí, son analizados desde justamente esta idea binaria de los roles, esta idea de que existe un deber ser específico para hombres y un deber ser específico para mujeres en la sociedad. Y repito, esto no lo digo yo, incluso Hegel y Engels analizan la evolución de las familias, principalmente Friedrich Engels, y cuando él analiza la evolución de las familias podemos darnos cuenta que la idea de familia ideal y de familia nuclear que tenemos hoy por hoy, es decir, papá, mamá, hijos, no es que siempre ha sido así. No es que siempre ha sido así. Ese idea de familia recién tiene 3 siglos. 3 siglos, así como familia nuclear entendida como un deber ser de la sociedad. Entonces, en esa idea de familia es donde se banaliza, donde se minimiza y donde se naturaliza, ¿sí? Este tipo de violencia psicológica que de una u otra forma posibilita el maltrato psicológico como parte de la interacción cotidiana, ¿sí? O asimismo la resolución de conflictos entre los miembros del núcleo familiar. Sin perjuicio de aquello, la violencia psicológica, incluso si no se presenta en conjunto con otros tipos de violencia, impacta en la salud en sentido integral, así como también en el goce de derechos y en la posibilidad de quienes son maltratadas desarrollen de una u otra forma sus vidas, ¿sí? De manera autónoma e independiente. Asimismo, al abordar las múltiples consecuencias de la violencia de género en todas sus formas de expresión, se deben considerar siempre otras interseccionalidades que influyen y agravan la discriminación y la vulneración de los derechos, es decir, múltiples factores, ¿sí? Y categorías que también atraviesan la subjetividad de las personas, tales como la clase, como la etnia, como el rango etario, como la discapacidad, migración, orientación sexual, entre otras. En este sentido, decirles que el concepto de interseccionalidad que fue planteado por Kimberly Crenshaw en los años 80, es un concepto que señala lo siguiente, que nosotros no podemos analizar la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres como una generalidad, es decir, todas las mujeres sufren violencia. No, a ver, la violencia que sufre una mujer blanca, heterosexual, que no está empobrecida económicamente, que tiene trabajo, no es la misma violencia que sufre una mujer inmigrante, afgana, que está en Sudamérica, que no habla el idioma y que está en situación de calle. Las dos son mujeres, pero la situación de las dos no es la misma. Entonces, para entender los tipos de violencia y así plantear las políticas públicas adecuadas como Estado e invertir los recursos económicos dentro del presupuesto general del Estado, como se debe establecer para esto, incluso para cumplir con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de erradicación y prevención de la violencia en contra de las mujeres como un tipo de violencia de género, hay que tener en cuenta la interseccionalidad. No podemos solo decir, sí, la violencia psicológica es un tipo de violencia en el que más sufren las mujeres y listo. No, porque no todas las mujeres somos iguales. Porque debemos hablar de mujeres en plural. Porque no es lo mismo ser una mujer europea que una mujer sudamericana. No es lo mismo ser una mujer indígena que una mujer afrodescendiente. Y no por que queramos discriminar ni mucho menos y que no queramos ser inclusivos. No, es porque tenemos que entender la realidad del mundo, la realidad en la que vivimos, para así poder plantear las soluciones adecuadas, a lo menos desde el marco de las políticas públicas y sobre todo de la obligación de garantizar derechos que tiene el Estado. Eso en cuanto a la violencia psicológica y a la importancia de tener en cuenta el concepto de interseccionalidad cuando hablamos de ella. Por otro lado, cuando hablamos de violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, como principal víctima de ellas, también está la violencia sexual. Ustedes dirán, ¿cómo se puede sufrir violencia sexual dentro de la familia? Claro que sí, claro que sí. Es una problematización que ha sido construida desde numerosos análisis, ¿no?, en torno a la violencia sexual, y particularmente aquellos que lo han hecho desde una perspectiva de estudios de género y en diferentes contextos, de una u otra forma nos permiten subrayar
por así decirlo, una vez más, la enorme complejidad, ¿sí?, de este tipo de violencia. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de las mujeres de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco en las que exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. O sea, y podemos ponernos a pensar y decimos, ¿cómo es que unas personas, una pareja de personas que se han casado y viven bajo un mismo techo y duermen en una misma cama, ¿cómo podemos decir que hay violación ahí? Claro que hay violación, si es que en ese caso una mujer no quiere tener una relación sexual y su esposo considera que porque está casado y ya tiene una obligación de prácticamente ser un objeto sexual y simplemente ser una especie de agujero, es una violación. Pero no lo hemos visto así. O si es que hablamos de una pareja de novios, de personas que viven juntas, para que sea considerado violencia intrafamiliar, sería que vivan juntas. Y si es que esa persona dice, ese día no, que no quiere, o incluso puede acostarse desnuda en la cama, pero si no quiere, es no. Y si es que pasa lo contrario, es violencia sexual. Dentro del marco de la violencia intrafamiliar también existe mucha prostitución forzada. Muchas parejas, principalmente hombres, obligan a sus parejas a prostituirse para mantener la familia. Entonces dirán, bueno, pero es que muchas veces ellas quieren. Ok, bueno, pero ¿y cuando no quieren? ¿Y cuando son obligadas? Porque también existe el marco de la violencia vicaria. ¿Y qué es la violencia vicaria que se sufre dentro del marco familiar? La violencia vicaria es la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, chantajeándoles con los hijos. Es decir, te voy a quitar los hijos, no te los voy a dejar ver, les voy a contar que eres prostituta, y ese daño psicológico, y esa manipulación a través de los hijos se llama violencia vicaria. Y es una forma de violencia que está dentro de la violencia intrafamiliar como modo, sí. Entendiendo, repito, a la violencia intrafamiliar como modo, y todas las otras cuestiones que les estoy señalando son tipos de violencia dentro de ese modo de violencia. Ok, bueno. Luego, también este tipo de violencia que se da dentro del marco intrafamiliar, que es importante, es la violencia económica y la violencia patrimonial, que muchas veces no la vemos y no la entendemos como un tipo de violencia. Pero es real, y ese tipo de violencia es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. ¿A través de qué? A través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad en sí de sus bienes, ¿sí? La pérdida, sustracción, destrucción, incluso retención indebida de sus objetos, de su dinero, de sus instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, ¿sí? También hablamos de violencia económica y patrimonial cuando se da la limitación de los recursos económicos destinados en sí a satisfacer sus necesidades, o también cuando se priva de los medios indispensables para vivir de una manera digna, ¿sí? Y también cuando se genera una limitación o cuando se da un control de sus ingresos económicos, así como la percepción de un salario menor por igual, ¿sí?, tarea realizada, es una forma de violencia patrimonial o violencia económica en general. Pero cuando hablamos de violencia patrimonial y económica dentro del hogar, es incluso cuando, por ejemplo, en una pareja de personas heterosexuales recién se casan y los dos están estudiando. Y el esposo le dice a la esposa, no estudies tú, no te preocupes, tú quédate en la casa, cuida la casa, yo voy a estudiar para que luego tengamos un mejor futuro, tú encárgate de cuidar los hijos y cumplir con ese rol, y luego estudias, pero ahorita el que voy a estudiar soy yo. Eso es violencia patrimonial, sí.
aparte de ser violencia psicológica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, hoy por hoy, tener una carrera universitaria constituye un patrimonio intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando esta mujer es privada de, indirectamente, porque puede ser que ella sí también lo decida, pero ¿por qué lo decide? Por esa presión. Por eso es que hablamos de los distintos tipos de violencia en este modo, que es la violencia intrafamiliar. Y ahí es cuando tenemos que darnos cuenta de los distintos entramados que tejen, ¿sí? Que tejen la violencia intrafamiliar como un modo de violencia de género en contra de las mujeres. Por otro lado, el hecho de que las mujeres tengan que estar pidiendo recursos económicos incluso para comprar cuestiones que son estrictamente de uso de mujeres, como por ejemplo toallas higiénicas, eso afecta a la dignidad. ¿Por qué? Porque tienen que estar pidiendo a sus esposos, ay, por favor, dame dinero para comprar esto, dame dinero, e incluso eso genera vergüenza. Y eso afecta a la dignidad, sí, porque como ustedes saben, no lo digo yo, lo señala ya la doctrina, la dignidad humana, y esto lo planteó Kant en algún momento, señala que las personas, para ser dignas, tenemos que ser fines, más no medios sociales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si es que, por ejemplo, una mujer no tiene ningún tipo de recurso económico para valerse por sí misma, porque no se les permite el acceso a trabajar ni a conseguir recursos, o no se considera el trabajo que realiza en la casa como trabajo, sino como una obligación, o algo que se hace por amor. Y es como, no pasa nada, el hombre está trabajando y ella solamente está en la casa, y ese trabajo doméstico no se lo valora como corresponde, no se lo ve, no está afiliada a la seguridad social porque no es considerado trabajo. ¿Está afectando la dignidad humana? Sí, porque está dejando de ser un fin y se está convirtiendo en un medio. Y eso, en palabras de Kant, claramente afectaría a la dignidad humana. Podemos decir que quienes sufren este tipo de violencia frecuentemente por parte de sus parejas o incluso por sus exparejas no solamente ven limitada su decisión sobre el uso y la distribución del dinero, sino que esto puede de una u otra forma suceder también en situaciones donde quienes son violentadas poseen un ingreso propio, es decir, que sus propios recursos económicos se ven menoscabados. Tienen dinero, trabajan y tienen en su cuenta de banco el dinero, pero se les controla esos ingresos, o no se les permite gastar o invertir ese dinero como ellas consideran necesario, porque se piensa que no lo van a invertir de la manera que corresponde, porque socialmente se ha establecido una idea de que las mujeres no lo van a poder hacer como corresponde. Y ustedes me dirán, no, pero si más bien las mujeres son quienes administran los hogares y las mujeres son quienes manejan todo y quienes manejan los recursos. Créanme que no. Créanme que no, en las sociedades con la gente de clase media y clase media alta, sí, pero acuérdense que la clase media y la clase media alta no es toda la población, es lo que les digo siempre a mis estudiantes en la universidad. O sea, no tenemos que pensar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia específicamente para entender qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que sigue pasando en los núcleos familiares y en las familias tradicionales y en las familias que siguen acarreando roles de género que siguen haciendo daño. Que usted no lo practique así, que usted no lo vea así, que su pareja, que usted como mujer sea una mujer que no sufre violencia patrimonial, o usted como hombre de una pareja heterosexual que vive en una casa, mantienen una sociedad económica equitativa, etcétera, maravilloso. Pero créame que esa no es la mayoría. Esa no es la mayoría de gente. Y por eso, repito, es importante que tengamos este tipo de diplomados y que entendamos que esto no es que ya pasó, no es que es del siglo pasado y que ya lo hemos superado y que es un invento posmoderno y que se convierte en una posverdad. No, en lo absoluto. Es algo que sigue pasando. Es algo que sigue pasando y no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y nosotros como abogados tenemos que tener en cuenta esto. Por supuesto que sí. Porque en muchos países la violencia intrafamiliar, algunos es considerada contravención, en otros delito. Pero para poder entender la violencia intrafamiliar tenemos que entender todo lo que abarca, todos los tipos de violencia que esta abarca, y cómo es que en sí se llega a perpetuar la violencia intrafamiliar como una forma de violencia de género en contra de las mujeres. Pero no es que de la noche a la mañana solo pasa y punto. No, es que hay un entramado, un continuum de violencias
como diría la feminista Liz Kelly, es una filósofa estadounidense de los años 70, señalaba que las mujeres sufren un continuum de violencia. Los tipos de violencia que he señalado hoy, por decirlo menos, son tipos que nos permiten entender el modo, ¿sí? En esto también cabe indicar que existe una recomendación de la CEDAW, ¿sí? Específicamente relacionada a la violencia en contra de las mujeres, en la que dice que la falta de independencia económica de las mujeres obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. Y la negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y de coerción. Esta violencia, según la CEDAW, compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad. Repito, no lo digo yo, no me lo estoy inventando, está contemplado por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? El informe de la Oficina de Violencia Doméstica, ¿sí?, del año 2017, destacó que el total de mujeres mayores de 18 años que denunciaron violencia de género en el marco de la familia y de las relaciones familiares dentro del núcleo familiar, fueron el 36% fueron víctimas de violencia económica y patrimonial y el 95% de las personas denunciadas fueron varones. Entonces a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de esto. No queremos decir que solamente las mujeres sufren este tipo de violencia, no, claro que existen hombres que sufren violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y dentro de la violencia intrafamiliar y doméstica, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, pues, todos los otros tipos de violencia que hemos señalado. Claro que sí, por supuesto, pero es que los porcentajes apuntan a que quienes son las principales víctimas son las mujeres, no las únicas, y eso hay que tener en claro. Y este tipo de violencia económica, ¿sí?, atraviesa todos los niveles socioeconómicos. Si bien es cierto, de una manera exponencial se da en las jerarquías económicas de menores recursos, eso es verdad, pero no es que solamente pasan ahí, ¿sí? Y esto se observa porque, según la Oficina de Violencia Doméstica, el 62% de las mujeres que sufren violencia económica y patrimonial, ¿sí?, tienen un trabajo. No es que tenga que ser un trabajo sumamente bien remunerado, pero sí tienen un trabajo y sufren violencia económica y patrimonial. Fíjense en ese dato. Y es un dato del 2017 planteado y otorgado por la Oficina, ¿sí?, de Violencia Doméstica. Otro dato importante que quisiera decirles es que esta oficina señala que este tipo de violencia afecta en un 46% a las mujeres adultas mayores, ¿sí?, mediante la apropiación de sus bienes o recursos, mientras que las mujeres jóvenes y adultas, las modalidades que se asocian, pues, entre otras, son el chantaje vinculado a los abusos sexuales, el manejo unilateral de los recursos propios o comunes, también el despojo, ¿sí?, de objetos personales. Y finalmente, en cuanto a este tipo de violencia, y dado que un 49% de los casos de las denuncias por violencia económica se presentan luego de la separación de la pareja, se observa un agravamiento de estas situaciones por el incumplimiento del aporte alimentario, ¿sí?, para la crianza de los hijos o las hijas, ¿no? Tal como se observa en este informe del año 2017, como les señalaba, los obstáculos que este tipo de violencia representa para la salud y desarrollo de las mujeres las contempla como víctimas, ¿sí?, específicamente así contempla el informe, como víctimas de violencia económica y patrimonial, y que esto se ve no solamente en lo relativo al control y la autodeterminación de su vida y su autoestima, sino también al desarrollo e inserción laboral, vulnerándose también gravemente sus derechos humanos y su calidad de ciudadanía y de su supervivencia. En consecuencia, afecta desde un marco integral a su dignidad humana. Por otro lado está el concepto de violencia simbólica, entendida como un tipo de violencia que también entra en el modo, ¿sí?, que es la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. Uno de los autores que me gusta citar cuando hablamos de violencia simbólica es Pierre Bourdieu, ¿sí?, porque él la aborda, ¿sí?, como
aquella violencia que permea cualquier otra forma de violencia. Ojo con eso. ¿Por qué dice eso Pierre Bourdieu? Porque dice que, dado a su eficacia, ¿sí?, radica en un plano de alcance objetivo relativo a principios de clasificación por opuestos y un plano de alcance subjetivo referido al hábitus. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el hábitus? Quiere decir que esto empata directamente a la incorporación en la mente y en el cuerpo de los principios de esta clasificación. Por lo tanto, ¿sí?, la dominación masculina opera, pues, para Pierre Bourdieu, ¿sí?, desde este tipo de violencia simbólica porque se inscribe en los cuerpos bajo una forma de disposiciones inconscientes funcionales a la reproducción de desigualdades de género. Entender a la violencia de género, a la violencia simbólica, perdón, es un poquito más complicado que los otros tipos de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto abstracto. Pero para sintetizar esto y para que lo entiendan de mejor manera, quisiera decirles que este tipo de violencia es esa violencia que a través, ¿sí?, de patrones estereotipados, ¿sí?, mensajes a través de valores, de íconos o de signos en sí, transmite y reproduce dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales y de esta manera naturaliza la subordinación de las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, que las propagandas de detergente, sí, solamente sean las mujeres que están lavando la ropa y digan, cómprale a mamá el detergente para que ella lave la ropa y no sé qué. Ya, esa es una forma de violencia simbólica. Dentro del marco de la violencia intrafamiliar, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque afinca un rol, porque afinca un estereotipo. Y eso a la larga alimenta, nutre el continuum de violencia al que hacía referencia hace un ratito. Perdón, se me seca la garganta con facilidad. Gracias. Como les decía, ese es el tipo de violencia simbólica. Me encantaría seguir abordando esta cuestión, pero en razón del tiempo, que ya no me queda mucho, alrededor de 10 minutos, hablarles pues de la violencia física, ¿sí? Que la violencia física está clarísima, está contemplada en los distintos ordenamientos jurídicos, es la violencia más visible, ¿sí? Porque obviamente un golpe se nota, una ruptura de hueso se ve y tal, pero no es la violencia que se da con mayor porcentaje, porque la que se da con mayor porcentaje es la psicológica, pero sí es la segunda. O sea, es el segundo tipo de violencia que se da con un porcentaje más elevado, ¿no? Y este tipo de violencia es pues la que se emplea contra el cuerpo, ¿sí?, de las mujeres, produciendo dolor, produciendo daño, riesgo, ¿sí?, maltrato o agresión que afecte su integralidad física, ¿sí? La violencia física corresponde, pues, entonces, a aquella dirigida contra el cuerpo de las mujeres a través de diferentes agresiones, por así decirlo. ¿Qué puede incluir estas agresiones? Muchas cuestiones, como por ejemplo tirarles del cabello, empujones, torceduras de manos, cachetadas, golpes con objetos cercanos a la persona, incluso escupirles es una violencia física, sí, porque están cayendo fluidos sobre el rostro o sobre el cuerpo de la otra persona y eso es un tipo de agresión física, que no lo vemos. Cualquier tipo de fluido que se le riegue encima a una mujer, ¿sí? Como un acto violento es una forma de violencia física, ¿no? Y hago referencia a esto porque muchas veces se dan estas cuestiones de las quemaduras con ácido, ¿sí?, sobre los cuerpos de las mujeres, para desfigurarlas y para hacerles un daño permanente. Bueno, ese es un tipo de violencia física, entre otros. Si el ejercicio de la violencia física pues puede conjugar, por así decirlo, distintos tipos de violencia. Fundamentalmente la violencia simbólica que ya conocimos, la violencia psicológica, porque posibilita a la agresora infundir miedo y mantener la subordinación a quien es violentada, y así también la culpabiliza por dicha violencia, es decir, te pego porque tú me provocaste, tú me trajiste hasta acá.
por tu locura, porque eres una mala mujer, es que te estoy teniendo que pegar. A eso, en palabras sencillas, es a lo que se refiere, ¿no? Las estadísticas, sí, publicadas en general por ciertos informes sombra de organizaciones de la sociedad civil, señalan que para el año 2018 la violencia física es el segundo tipo de violencia más registrado, como les había señalado hace un ratito. Y se señala también en este informe de 2018 que 8 de cada 10 casos, en 8 de cada 10 casos, perdón, el agresor ha sido identificado como pareja o expareja de la persona en situación de violencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Y con esto cierro, porque si es que, fíjense, si es que ha sido de 8 de cada 10, 8 de cada 10 casos, ¿sí? El agresor ha sido pareja o expareja, ¿qué significa? Que este tipo de violencia encaja en el modo de violencia, que es la violencia intrafamiliar. Entonces, todos los tipos de violencia que he hecho alusión hace un momento coadyuvan, amalgaman la existencia misma de la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, entendiendo que la violencia intrafamiliar no sufren únicamente las mujeres, pero sí también atendiendo y entendiendo que las principales víctimas de ese tipo de violencia son las mujeres. Y finalmente, decirles que el culmen de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia simbólica y los demás tipos de violencia, porque existen muchos tipos que les mencioné de manera somera al inicio, pero que en razón del tiempo no puedo especificar, ¿terminan en qué? Terminan en femicidios íntimos. ¿Por qué? Porque los femicidios se dividen en femicidios íntimos, no íntimos y conexos. Los femicidios íntimos, según la profesora Ana Carcedo y la profesora Montserrat Sagot, son aquellos femicidios que se dan justamente en el plano de lo íntimo, cuando el agresor conoce a la víctima, ¿sí? Puede ser a la pareja, pueden ser esposos, novios, conocidos. Se da en el marco de las relaciones cercanas. Entonces, la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, ojo, intrafamiliar, cuando llega a su punto culmen, a la punta del iceberg, como dicen algunos autores, algunas autoras, se convierte en femicidio íntimo. Porque luego existe el femicidio no íntimo, que es el que se da fuera del contexto de familia, del contexto doméstico, del contexto intrafamiliar. Y luego el femicidio conexo, que es lo que se da en lo que se conoce como la línea de fuego. ¿Y qué es la línea de fuego? Es este tipo de femicidio que se da cuando una mujer está viendo que otra mujer está siendo afectada o es posiblemente víctima de algo y la defiende. Y por defenderla se muere. Eso es el femicidio conexo, uno de los tipos de femicidio más difíciles de comprobar, pero bueno, ese no es el asunto de esta clase. Quería terminar diciéndoles, cerrando la idea y llegando a esta conclusión, que, punto número 1, la violencia de género no es sinónimo ni de violencia contra las mujeres, ni de violencia doméstica, ni de violencia intrafamiliar. No, la violencia de género es un todo, ¿sí? Es lo macro. Y dentro de esa violencia de género puede estar la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, la violencia doméstica en contra de las mujeres, la violencia en contra de las personas LGBTI, etcétera, etcétera. Entonces, no son sinónimos. Luego, dentro de los distintos tipos de violencia que existen en contra de las mujeres, está un modo de violencia que es la violencia intrafamiliar, es decir, aquella que se da en contra de las mujeres dentro del núcleo familiar. ¿Las mujeres son las únicas víctimas de ese tipo de violencia? No. Cualquier miembro del núcleo familiar puede ser víctima, pero las principales víctimas son las mujeres. Lo hemos señalado con porcentajes, ¿ya? Y para que eso suceda, ¿qué tiene que haber? Distintos tipos de violencia. Entre algunos que he señalado aquí, violencia simbólica, violencia psicológica, violencia patrimonial económica, violencia física, por mencionar algunos, porque existen muchos más tipos. Pero todos esos tipos llevan a qué? A que exista
violencia intrafamiliar, y que cuando ese tipo de violencia llega a la punta del iceberg, se convierte en ¿qué? En un femicidio íntimo. Con eso termino la sesión. Espero haya sido de su interés esta breve exposición en cuanto a mis investigaciones en el marco de los estudios de género. He tratado de ser lo más didáctica posible porque creo que las cuestiones académicas tienen que ser explicadas de manera sencilla para ser entendidas, y espero así haya sido. Muchas gracias por la atención y seguramente nos veremos en otro momento. Muchísimas gracias, estimada doctora, por su brillante y didáctica ponencia. Ahora pasaremos a las preguntas. Para ello pido que los participantes levanten la mano virtualmente para darles el uso de la palabra de manera ordenada, y también pueden escribir sus preguntas en el chat para leerlo y hacérselo saber a nuestra ponente. En caso no hayan preguntas, pues vamos a dar por culminada la presente sesión. Muy bien. Cabe señalar que también cumple un rol de participante. Entonces, doctora, tengo una pregunta. Claro. Conforme la normativa jurídico-penal de Ecuador, ¿está positivizado o cómo trata la jurisprudencia tal vez? ¿Está positivizada la violencia de género entre dos mujeres, por ejemplo, lesbianas, o solo se da la violencia de género entre heterosexuales, conforme a la normativa jurídico-penal de Ecuador? Ok, muchas gracias por la pregunta. A ver, acá en Ecuador tenemos una ley orgánica, sí, promulgada en el año 2018 recién, en la presidencia de Lenín Moreno, y es una ley en la cual específicamente habla de violencia de género en contra de las mujeres, no de violencia de género en general, ¿no? Entonces, hace claramente diferenciación y hace hincapié en que las que pueden sufrir ese tipo de violencia son las mujeres, no violencia de género en general. Entonces, ahí la población LGBTIQ+ no está incluida. Solamente es una cuestión de mujeres en esta ley. Hubieron muchos colectivos LGBT que estaban en contra de eso. Acá en Ecuador pasó eso en el 2018. Pero también los colectivos feministas, principalmente de mujeres que han estado pues años atrás de estos temas, señalaban que no era justo, ¿sí?, que también estén incluidas las diversidades sexogenéricas cuando las principales víctimas de este tipo de violencia son las mujeres, específicamente mujeres. Sin perjuicio de aquello, y ya no hablando únicamente de la normativa ecuatoriana, hay un caso que nos ocupa aquí a todos quienes formamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el año pasado la Corte Interamericana declaró responsable al Estado hondureño, ¿sí?, por transfeminicidio, en el caso Vicky Hernández versus Honduras. ¿Por qué traigo a colación este caso? Porque en esa sentencia la Corte Interamericana señaló que cuando se habla de mujeres en la Convención Belém do Pará, no se debe hacer ninguna distinción entre las mujeres biológicamente mujeres y las mujeres trans. Y como ustedes saben, los países que hemos ratificado, ¿sí?, ese instrumento internacional en materia de derechos humanos, pues tenemos que, y que pues hemos ratificado el Pacto de San José, pues tenemos que, estamos pues de una u otra forma obligados, ¿no?, a atender los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si bien es cierto en la legislación ecuatoriana no hay esta inclusión con las víctimas de violencia de género específicamente, ya la Corte Interamericana se pronunció al respecto y en ese sentido, pues, a la Corte sería quien hay que atenderse. Por otro lado, en el Ecuador, el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal tiene tipificado el delito de femicidio. El Ecuador es uno de los 2 países latinoamericanos que contempla la condición de género, ¿sí?, como elemento para que se configure pues un delito de femicidio. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente el tipo penal. Dice, quien dé muerte a una mujer
por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionado de 22 a 26 años de privación de libertad. Entonces, si habla de condición de género, ¿qué significa? Que ahí también las mujeres trans pueden ser víctimas de femicidio. Y por otro lado, el tipo base es abierto y dice la persona qué. Entonces, ¿qué significa? Que el sujeto activo en ese delito puede ser otra mujer, ¿sí? Sí, porque no dice el hombre qué, dice la mujer, perdón, dice la persona. Entonces dice la persona que dé muerte a una mujer por el hecho de serlo por su condición de género. Entonces, la sujeta pasiva, el sujeto pasivo solamente pueden ser mujeres, biológicamente mujeres o mujeres trans, correcto. Pero el sujeto activo puede ser cualquier persona. Entonces puede ser otra mujer que en una relación butch-femme, como se conoce, una relación lésbica en la cual existe un rol masculinizado, se da un femicidio, puede ser estrictamente hablando desde el tipo penal en Ecuador, puede ser sancionada con privación de libertad, sí. No sé si ahí respondí su pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, no habiendo más preguntas en la casilla de mensajes, ni tampoco por parte de los participantes, hemos llegado a la parte final y reiteramos nuestro agradecimiento hacia usted por su participación y contribución al fortalecimiento de conocimientos jurídicos. Finalmente, doctora, le cedemos el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida. Muchas gracias por la palabra de vuelta. Repito lo que señalé al principio, me parece muy importante que se brinden este tipo de diplomados y asimismo que hayan participantes que se interesen por esto, porque la violencia de género contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, no es un asunto que ha sido superado socialmente. Si bien es cierto, tenemos avances principalmente dentro del marco de lo formal, pero como ustedes saben, el derecho tiene una arista formal y una material. Si tenemos avances dentro de lo formal, ok, debemos aceptarlo y reconocerlo, pero por otro lado también tenemos un reto importante y es llevar a la práctica esa formalidad, es decir, materializarlo, y ese es el reto que tenemos como abogados y abogadas, y a eso les invito, y nuevamente agradecer la oportunidad y cuenten con mi contingente de ser necesario y me pueden buscar en redes sociales si es que les interesan estos temas. Y bueno, quedo a disposición. Que tengan una muy buena noche y nos vemos en alguna otra oportunidad.